Vuelve la Premier League y con ella vuelve el Team Channels Podcast. Cada semana un nuevo episodio para hablar de la mejor liga del mundo, acompañado de Víctor. Yo pensaba que estas vacaciones de Navidad iban a servir para desconectar, para descansar y todo, pero la Fantasy me ha destrozado. Me ha destrozado, o sea, vaya mierda de Boxing Day. Para ti, Algunos Rey. lo llaman en Beumo, otros lo llaman en Buemo, yo lo llamo me muero, básicamente. Juan. Sí, yo creo que son la definición de esa palabra que tanto utilizáis de hemiplegia futbolística. Y las colaboraciones puntuales del Gran Tennis Channels. El Green Channel es que es elegir entre dos hijos tontos. Yo creo que gana el United porque lo del Tottenham es infumable. Después de que Maldini me haya contestado insultando a Haaland, yo creo que ese es el punto de partida. Sí, ahora ¿verdad? mismo meterlo. Ya no es mainstream. Que te haga un hat-trick y contestarle a Maldini, oye, ¿qué tal ha jugado hoy Haaland? Yo creo que eso no hay precio, tío. Y vuestro migrante favorito. No. Buenas. Perdonad las circunstancias, que vengo con un trancazo impresionante y un poco la casita todavía. ¿Cómo estáis? Van gastando de 40 en 40 kilos para fichar porteros, para volver después al punto 1. Esto me recuerda a la intro que me tienes aquí hablando de volver al juego de Osaka, ¿no? O sea, ya ni Haaland chupó, pobre. Haaland, haz lo que puedas. Venga, Todo ello en un programa conducido y apoyado desde la parte técnica por Alberto Pixtágoras. Di tu frase, Albert. Haaland las tuvo, ¿eh? Las tuvo Haaland Haaland. las tuvo. Te lo juro que Haaland las tuvo. Bueno, metió Pudo uno, hacer más ¿no? goles. Las que tuvo. ¿A quién le va a gustar un banquillo del Tottenham? Es que ¿A quién le va a gustar? Pero bueno, Lo que pasa es que el bloque bajo del Leicester es un queso gruyere, tío. está bien. Tiene más agujeros. Juntaremos la actualidad deportiva con noticias, resultados, clasificaciones, lo acontecido el fin de semana pasado y lo que viene por delante con toda la parte fantasy. ¿Qué jugadores están más en forma? ¿Dónde podemos encontrar las gangas del mercado? ¿Y a qué jugador darle el brazalete de capitán para que puntúe doble? Y así conseguir los premios de esa Fantasy Team Channels Networking 365. Looking for you. Searching all over town, just to be sure. Ya sabéis, nos podéis encontrar en todos los agregadores de podcast, iVoox, Spotify, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Allí, buscando el Team Channels Premier League, encontraréis todos los episodios gratuitamente, no hay que pagar nada para escucharlos. Pero en el botón de apoyar podéis colaborar económicamente para continuar este proyecto. All over town, just to be sure. Where you're hanging around. Hasta aquí las presentaciones. Sentaos y disfrutad de un nuevo episodio del Team Channels Podcast edición Premier League. Hola. Comienza un nuevo episodio del Team Channels Podcast. En este caso es un episodio de la Premier y dominical. Ojo, cuidado. Ahora os explicamos por qué. Ya sabéis que cuando estoy hablando yo, Alberto Pixtágoras, es de la Premier League, más en concreto de la Fantasy, y esta vez sí que es del Haaland 2 Points. Haaland se ha quedado en blanco esta semana, contra todo pronóstico, después de una racha espectacular, pero bueno, ya le tocaba. Mira, antes de empezar a grabar, estábamos comentando justo con Juan, que hoy nos acompaña, cómo le había ido el Clásico. Y lógicamente, como es madridista, está contento, pero también tiene un pelín la mosca detrás de la oreja por el tema de las jugadas polémicas, que Juan podrías entrar perfectamente en la parte de, ya no solo en la parte de la Premier, sino en la parte de la Liga, a darle un apoyo a Johnny con esta parte de polémica madridista. Sí, a ver, lo que comentábamos era precisamente eso, ¿no? Pero más que centrándolo en el partido de hoy, el tema de ciertas normas que a mí no me terminan de convencer. Y yo soy, por ejemplo, fan de la nueva propuesta que está siendo un poco polémica que ha hecho Arsène Wenger para el fuera de juego, porque creo que iría más acorde a la idea con la que se pensó esa normativa, ese fuera de juego, que la que se está aplicando actualmente. Yo creo que eso era más para que el delantero no se quedara allí al lado del portero esperando la pelota y no para anular un gol por una uña de un pie, como ha pasado hoy con Mbappé, ¿no? Pero bueno, me imagino que habrá opiniones para todos los gustos. Bueno, es complicada la verdad y hay muchos, hay muchos que están a favor, otros en contra, sobre todo porque cambias un poco. Todos los cambios siempre son acogidos con escepticismo, esto seguro.
y más en algo tan polémico como es el fuera de juego, veremos. Todo esto, obviamente, los que hayan visto el Madrid-Barça entenderán que es por el gol anulado a Mbappé, que hace un golazo, pero tiene como media bota o medio exterior de la bota en fuera de juego, que según la norma, el framing que han cogido, es fuera de juego. Pero bueno, aquí hay conjeturas que vamos a dejar por otro lado. Aparte de esto, ¿has disfrutado del partido? ¿Has disfrutado del clásico? Sí, la verdad que sí, el ambiente muy bueno, como siempre, y hombre, al final, pues que gane mi equipo también ayuda, ¿no? A disfrutarlo. Creo que ha sido un partidazo que ha tenido de todo, sobre todo una primera parte bastante loca en la que ha habido de todo, polémica, goles, ataques por ambas partes. Creo que el Madrid ha estado mejor, pero bueno, la verdad que en general sí se ha disfrutado bastante y también era hora ya, ¿no? Como madridista, de que le ganáramos al Barcelona, que el año pasado nos tenía la medida bastante cogida. Ujú. Había que romper un poco esa racha. Y creo que el último clásico no fue el 0-4. El último clásico en el Bernabéu, perdona, no fue ese 0-4. Sí, fue ese 0-4, así que bueno, nos quitamos ese mal sabor de boca y nada, y ha tenido, como digo, de todo. Luego también piques y declaraciones prepartido y postpartido, en fin. Por cierto, muy, muy elegante, me parece muy elegante Xabi Alonso y muy inteligente, tanto por lo que comenta de Lamine Yamal como por la gestión que ya ha empezado a hacer y sé que este podcast, que para eso están los compañeros de la liga, pero bueno, ya que entramos al análisis, con lo que ha hecho con Vinicius. Porque a lo mejor otro entrenador, imaginaros Luis Aragonés, le tira una silla en la cabeza allí en mitad del campo o se va por él y lo coge de la pechera. Y Xabi Alonso muy tranquilo, lo que ha dicho es que ya lo hablará con él en privado. Y ya no sé si lo hablará o no, pero por lo menos de cara al exterior lo deja zanjado. Bueno, está bien. Hay que calmar las aguas del río, la verdad. No es mala idea. Y hoy aquí, bueno, dejamos el clásico, ahora pasaremos a la Premier. Hoy tengo a mi lado, porque estoy en Barcelona, estoy en casa de mi hermano, al otro componente de este taburete. Víctor, ¿cómo estás? Pues volvemos a otro clásico, ¿no? A estar los dos por aquí juntos en Barcelona, rutina de hace unos añitos. Y nada, bien. Domingo noche, que es un poco raro, ¿no? Pensando ya en el inicio de la semana otra vez. También he visto el clásico en un bar aquí al lado de casa, que hay que reconocer que es divertido ver el clásico en un bar con gente del Barça y ver cómo va perdiendo el Barça. Esta es la parte entretenida, ¿no? Aquí en Barcelona le da mucha diversión a esto, la verdad. Es entretenido, ¿no? Pero bien, muy bien por aquí. Bueno, y de que grabemos hoy domingo, la culpa es mía, porque la semana que viene me paso toda la semana currando en Alemania y va a ser imposible grabar antes del viernes a mediodía o por la tarde. Así que bueno, los chicos han tenido, que ya os lo agradezco, han tenido la flexibilidad de que nos juntemos hoy domingo noche para poder comentar la jornada de Premier. Una jornada que luego comentaremos, pero ha sido, en cuanto a fantasy, de baja puntuación. También hoy, por ejemplo, los partidos de la tarde de las 3 en la segunda mitad, creo que no ha habido ningún gol excepto el del Barley, que ha sido en el último minuto, el de Foster, porque además en el partido del Tottenham, bueno, sí, el Tottenham ha marcado también, pero en los de las 3 han habido goles en el primer tiempo y en el último y en el segundo tiempo hasta el minuto 95 en el partido del Barley, totalmente nada en cuanto a celebrar cualquier cosa. Voy a leer los resultados y nos metemos a hablar de las notas de la semana. El viernes se jugó, bueno, saltó al campo, no sé si se llegó a jugar o no, pero el West Ham saltó al campo para volver a perder, esta vez en casa del Leeds 2-1. Para el sábado, 4 partidos, el Chelsea 1, Sunderland 2, sorpresón, Newcastle 2, Fulham 1, Manchester United 4, Brighton 2, ojo con el Manchester United, y Brentford 3, Liverpool 2, y también ojo con este Liverpool. Para el domingo, el grueso de la jornada, a las 3 teníamos ese Arsenal 1, Palace 0, Aston Villa 1, City 0, Bournemouth 2, Nottingham Forest 0, y el partido más divertido de este domingo, ese Wolves 2, Burnley 3. Por último, a las 5:30 se ha jugado el Everton 0, Tottenham Hotspur 3. Y con esto damos paso a la sección de las notas de la semana.
Acabada la jornada Premier, es hora de coger el boli azul y el boli rojo. Analizamos datos A partir de ahora deberíamos dejar de hablar de los XG y hablar de los X-Juan. y también las actuaciones de los equipos y jugadores. Es que no soy capaz de decantarme por ninguno de los dos a cuál peor. ¿Para qué? Para convertirnos en los profesores de la Premier. Comienza la nueva sección, las notas de la semana. Juan, como la semana pasada, voy a empezar contigo. Y por abajo del todo, ¿a quién le has dado esta semana el suspenso? Podría repetir respecto al de la semana pasada, pero bueno, tengo la confianza de que hayas modificado la nota. Sí, intento cambiar, aunque quizás podríamos hacer 38 suspensos al West Ham, pero Repite, repite curso. voy Pero me a parece que no en Premier modificar. League. Sí, es que yo creo que lo típico que en febrero ya se sabe que no va a pasar de curso. No, pero lo he cambiado a otro equipo que me está decepcionando mucho, que no sé si va a ¿Mm? coincidir con lo que haya puesto Víctor, pero es el Liverpool. Lleva 4 derrotas consecutivas, no solo ha Ujú. perdido el liderato, sino que además ha caído varias posiciones en la tabla, que luego comentamos eso, pero que la Premier está, yo creo que desde los años que llevo yo siguiéndola más en detalle, yo creo que es el año que más igualada está, porque hay una diferencia de 4 o 5 puntos entre el cuarto y el 13º. Hay 5 puntos. Y me parece que perder o ganar 2 partidos, y ya si son 4, mucho peor para el Liverpool, lo que pasa es que tuvo la suerte de que iba líder, pues te hace bajar bastantes posiciones. Y de hecho ahora está fuera de puestos europeos. Un Liverpool que está en una dinámica muy negativa, que además no termina de encontrar esa asociación que buscaban con los fichajes que han hecho este verano. Posiciones que, bueno, también luego comentaremos, pero que están muy debilitadas y ahí hay que, bueno, no hago spoiler, luego lo comentaremos, Ujú. el tema del Brentford, pero por ejemplo Kerkez está rindiendo a un nivel bastante más bajo y eso que marcó gol, pero bastante más bajo del que nos tenía acostumbrados en el Bournemouth. Y tampoco Frimpong, muy mala suerte con las lesiones. Isaac ha entrado en el equipo como ha entrado, ahora también se ha lesionado. Birds, pues ya sabemos lo que está haciendo, que de hecho, vaya gol, falló otra vez ayer, que fue una Ujú. ocasión clarísima y casi en el punto de penalti la tiró fuera. No está teniendo suerte de cara al gol y por eso le doy el suspenso al Liverpool de Arne Slot. Pues la verdad es que parecía, o pensé yo, por lo menos entre semana, que con ese 1-5 en Frankfurt iba a remontar las cosas. Y más con un partido, nunca es fácil ir a visitar el Brentford, pero vaya, no es ir a visitar el Emirates, ¿sabes? Y sin embargo, el Brentford le invitó a bajar al barro y el Liverpool cayó en la trampa totalmente, porque hay un gol de saque de banda, hay un gol que enhebra muy bien la aguja Damsgaard. Juega muy bien el Brentford. Oye, también tendremos, no sé si luego lo tenéis más adelante, pero habrá que echarle flores a, al equipo londinense, que nosotros lo teníamos muy mal. Y oye, son 13 puntos ¿qué? Son en 13 puntos en 9 jornadas. En ningún momento íbamos a esperar que estuvieran aquí. Así que nada, son 3 victorias de los últimos 5 partidos en Liga. Muy bien, no sé, yo estoy contento con este Brentford. Siempre me cayó bien en este Brentford de cuando estaban en Beumo, sobre todo en Beumo y Toney. Luego pasó Visa y ahora que se han ido los dos, bueno, sigo teniéndole presente aprecio. El Liverpool está en la UCI, Juan, me parece. Veremos si va remontando. He leído una estadística, porque ya te digo, no te voy a dejar a ti solo lo de los XG. Me gusta lo de los XG, los X Juan. El Liverpool, y eso también le voy a dar la mano a Chanes, porque lo hemos comentado en privado y también lo ha comentado en algún podcast, lo de la varianza, y lo ha escrito en Twitter. La varianza del Liverpool, que el Liverpool ganó en los 5 primeros partidos 15 puntos, todo victorias, cuando según los XG debería haber ganado 8. Acordaos que sumó muchos puntos en los últimos minutos de partido. Desde entonces ha perdido 4 partidos, 0 puntos. Y los XG invitaban o sugerían que tenía que haber ganado 6. En total, según los XG, tendría que tener 14 y ellos tienen 15 puntos. Lo que le dio la variancia al inicio de la temporada se la ha ido quitando ahora y mal momento porque, claro, voy a coger otra vez la misma frase que decía para el United. A lo mejor los árboles nos impedían ver el bosque al principio de temporada
y nos estamos dando cuenta que la máquina engrasada del Liverpool, que fue el año pasado, ahora mismo no es que no esté engrasada, es que le faltan tuercas por todos lados. Juan, me gusta mucho tu suspenso, a ver si me gusta el de mi hermano. ¿Qué tenemos hoy de suspenso? Pues mira, yo tenía dos nombres, porque al West Ham lo descarto, como ha dicho Juan, para no meterlo todas las semanas. Ujú. Una era el Liverpool, un poco por lo que comentabais también, y sobre todo por la sorpresa del Brentford, que lo poníamos ahí debajo, pero de momento no. Yo voy a poner a los Wolves, porque este equipo no creo que es como el Liverpool que está en la UCI, sino que creo que directamente está en el ataúd. O sea, Uf. llevan en 9 partidos solo 2 puntos, ni una victoria todavía. Y para mí esta jornada en casa contra el Burnley tenía que ser una jornada que, viendo cómo estaba la situación, cómo está la liga y lo que necesitas, la tenías que ganar sí o sí. Te pones perdiendo 0-2, consigues empatar a 2 y recibes un gol en el último, bueno, en el descuento para perder y mantenerte ahí colista ya a 6 puntos de la salvación, que obviamente todavía hay mucha liga y tal, pero es como el peligro este que dices, o remontas mucho o ya estás en las primeras jornadas cavándote tu propia tunda. Al final, 0 victorias en las primeras 9 jornadas. Estos Wolves sí, por ejemplo, nos confundimos con el Brentford, pero con este Wolves sí que olía a muerto y de momento parece que no se levanta cabeza y le van poniendo clavos a este ataúd. Aunque vaya, suspenso, en vuestros suspensos podían haber estado cualquiera de los 3 equipos que ocupan la zona roja de la clasificación. Yo creo que estos 3 equipos se están tomando en serio lo de las notas y tú cuando pasabas de curso pasabas de primero a segundo. O sea, ellos se van de primera a segunda. O sea, Lo de repetir va a ser repetir, pero en una categoría más abajo, no van a repetir en Premier League. Juan, el Progresa, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué va avanzando poco a poco? ¿O qué crees que hay? ¿Dónde crees que hay unos pequeños brotes verdes? Pues veo el progreso adecuadamente en el Aston Villa de Emery, que tras un inicio muy Bueno, renqueante de temporada, lleva ya 4 victorias consecutivas y mm, quizás no son victorias brillantes porque la de hoy quizás no ha sido tan merecida porque el City ha merecido bastante más. De hecho, le han anulado un gol al final a Haaland, que encima se ha comido el poste. Y bueno, no ha sido un partido brillante, pero aún así ya se sitúan octavos en la tabla a 2 puntos de puestos Champions. Como hemos dicho, hay muy poca diferencia en cuanto a puntaje entre posiciones y eso hace que, sin que, y este dato me parece relevante, haya aparecido todavía el bueno de Watkins, que no sé si sigue de vacaciones, pero sin su presencia en el equipo o en el gol, el Aston Villa está mejorando bastante y yo creo que cuando al final, casi por obligación, deberá aparecer, igual que Morgan Rogers, que sí está interviniendo un poquito más, pero sigue sin ser el del año pasado, este equipo yo creo que no le queda otra que ir hacia arriba. bueno, veremos si aparecen. Hoy el que ha aparecido ha sido Maticás, ¿no? Con un golazo. Sí, el segundo de la temporada, un golazo, Mm. un remate con la zurda desde fuera del área. Y al final lo que están haciendo es sacar los partidos, que eso es importante. Y yo creo que, sobre todo también, cuando vienes de una dinámica tan negativa, cambiarla es muy difícil. Con el calendario que tenían, además, que no era sencillo. Yo creo que son noticias positivas para Unai Emery. Y luego hablaremos, pero la semana que viene, este fin de semana próximo, van a Anfield con un Liverpool que va en una tendencia totalmente opuesta a la que tienen ellos. Ellos llevan 4 victorias seguidas en Premier League y el Liverpool 4 derrotas seguidas. Se cruzan un poco estas dinámicas. Veremos qué nos depara, ya lo comentaremos luego en la sección del capitán, este, este partido. Juan, última pregunta de tu progreso, viendo cómo está el Aston Villa, ¿crees que es momentáneo o confías en que puedan volver a rascar plaza europea? Ya sé que es muy pronto, pero por ponerte en un brete. Yo a principio de temporada confiaba mucho en ellos y de hecho creo que lo situamos por ahí arriba. Mm. Ahora, después de recuperarse de la mala racha con la que empezó la temporada, y como digo, yo creo que en algún momento Watkins tiene que aparecer porque esto sabemos que va de rachas y cuando meta uno, pues entrarán todas en todos los partidos. A mí me parece un buen delantero que tiene unos números bastante positivos en la Premier. Entonces, sumando todo eso, quizás me preocupa la parte europea,
creo que debería rotar más en Europa, pero aún así me parece que es un equipo que sí, que yo creo que va a ir hacia arriba y que tiene que terminar por lo menos tocando plaza, ya no sé si de Champions, que va a estar más cotizada, pero sí de Europa League debería. Pues ahí queda el Aston Villa de Unai Emery, que va cogiendo ritmo, que va pareciéndose al Aston Villa que nosotros esperábamos que se pareciera. Víctor, el progreso adecuadamente. Pues mira, voy a cambiar un poco el enfoque del progreso adecuadamente esta semana, porque lo estábamos haciendo, o lo hemos hecho estas 2 jornadas un poco como un equipo que estaba pues progresando, ¿no? O que iba mal y estaba mejorando. Yo lo voy a hacer con un equipo que para mí estoy viendo que ahora mismo está en la nota correspondiente a un progreso adecuadamente, que sería como un 5-6, o que no llega al 7 por lo que he visto esta jornada, y es el Newcastle. ¿Vale? Sí que es cierto que en la primera parte me gustó bastante contra el Fulham, pero tuvo bastantes fallos en la salida de balón que creo que llegas a tener otro equipo delante y hubieran acabado en gol. Porque al final creo que también aquí hay que comentar que el Fulham no es el Fulham que vimos el año pasado, aunque sea el mismo equipo y no hayan fichado ni hayan vendido. Creo que este año les está faltando un poquito más, no es ese Fulham tan... no lo sé, como que no mantiene el mismo ritmo del año pasado, a mí no me está dando las mismas sensaciones que tenía el año pasado. Y ahí yo creo que en la primera parte con el Newcastle se notó sobre todo en esa parte en la que dentro de que el Newcastle salía, o sea, cuando salía con el balón jugado lo hacía muy bien, pero sí que tuvo ciertas desconexiones que provocaban jugadas por parte del Fulham que podrían haber acabado mucho peor. Pero es que luego la segunda parte para mí cambió completamente. O sea, fue un Newcastle desaparecido, por decirlo de alguna manera. O sea, no tenía ninguna relación con el Newcastle que había en la primera parte. El Fulham empezó a tener más dominio, no se les vio casi nada. Y sí que es cierto que al final acabaron ganando el partido, pero para mí, viendo la segunda parte, no era una victoria merecida, por decirlo de alguna manera. Sigue teniendo esos fallos o esos problemas con el gol que ya comentó Juan también hace 2 o 3 semanas. Sobre todo a principio de partido, a los primeros 2 minutos, tuvo Voltemate una bastante clara que la mandó al palo. Y esos problemas con el gol hacen que esto, en el momento en el que desconectas o bajas un poquito o tienes algún fallo, a la mínima que te meten, te ponen en un aprieto. Esta jornada consiguieron sacarle y consiguieron ganar al final. Pero me da la sensación de que si siguen así, tanto con los problemas con el gol como con estas posibles desconexiones o un poco bajadas de nivel, por decirlo de alguna manera, en ciertos tramos del partido, no creo que vayan a poder solventar todos los partidos como lo han hecho, por ejemplo, esta semana contra el Fulham. Bueno, pues ahí está. Otro progreso adecuadamente, un Newcastle que, bueno, también esperamos verlo un pelín más arriba y va un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás sin terminar de conectarse. Vamos a las notas buenas ya. Juan, el notable. El notable, aquí tengo 2 opciones. Me había centrado en una, pero como es un poco repetitiva, a ver, era el Brentford, que la verdad ¿Vale? es que habiendo perdido a 3 jugadores fundamentales este verano, como son Mbeumo, Visa y Norgard, además del entrenador, Thomas Frank, a mí me está sorprendiendo positivamente, como has comentado tú anteriormente, y es que Ujú. está respondiendo bastante bien y sobre todo haciéndose fuerte en casa, donde solo, si no he mirado mal, ha perdido un partido contra el City y ha ¿Vale? empatado otro contra el Chelsea. Le ha ganado a Ujú. United, Villa y Liverpool. Ojo, Casi nada. Sí, Y sí. como decía, pues eso, me parece que se están haciendo muy fuertes en casa. Fuera es verdad que les está costando más, pero yo creo que sacando esos partidos que ahora además le vendrá una... Ya ha jugado contra casi los equipos más duros de la liga, de la Premier, Ujú. no debería tener problemas para seguir sacando esos partidos que al final le deberían garantizar la permanencia y no sufrir lo que yo pensaba en un primer momento que iban a sufrir. Y luego también quería comentar, y bueno, no se trata de echarnos flores, auto echarnos flores siempre, ¿no? Pero comentasteis la semana pasada, creo que fuiste tú, Alberto, que siempre que juega el Liverpool habría que ir con gol del extremo derecho del equipo contrario, que Mm, era en este caso Ouattara Dango. Pues Ouattara Dango ha marcado. O sea que yo creo que En el hay minuto que 5 valorar. además. No nos hizo esperar mucho, la verdad.
Quizás no sí. ha sido el gol que tú esperabas porque No, no ha no, sido... definitivamente no. Definitivamente no. Es el de saque de banda, ¿verdad? Sí, es el de saque de banda después de un rebote, pero oye, también vale y al final, pues yo creo que aquí continuamente estamos intentando ayudar y dar consejos a la gente y oye, a veces patinamos y otras también acertamos y hay que decirlo, ¿no? Eso es. Y Hay que decirse las cosas buenas, me gusta. claro, y la otra opción sería, porque creo que lo podría compartir esta nota, el notable, el Bournemouth, que se ha puesto segundo con 18 puntos como único perseguidor a 4 del Arsenal. A pesar de haber vendido en verano a toda la defensa prácticamente, están jugando a buen nivel, ya lo veníamos diciendo en anteriores podcasts, y bueno, ya digo, están segundos y en casa también un equipo muy fuerte que solo han cedido un empate. Y también para ellos podría ser este notable. Llevan sin perder en Liga desde el día inaugural, desde ese 4-2 que perdió en Anfield con los goles a final del partido. Ya no solo en casa, sino que es que no está perdiendo. Es que son 8 partidos seguidos sin conocer la derrota, sin contar la Carabao Cup, que sí que los eliminó el Brentford. Muy bien, ese Bournemouth, sí, que se nos acaban los halagos, la verdad. Se les desmontaron la defensa y como decías antes, uno de los que se le ha desmontado la defensa, Kerkez, le están pegando una de palos en Liverpool. O sea, tú lees a Twitter Liverpool y le están dando de palos al pobre chaval. Pero bueno, yo creo que terminará. El año pasado demostró que era bueno. Yo creo que terminará adaptándose y cogiendo el hilo a esa defensa del pool. Víctor, el notable. Pues esta semana el notable va para un estudiante que ha entregado todos los deberes, ha participado en clase y ha mejorado con respecto a la semana pasada. Muy bien. Le he subido un poquito la nota al Manchester United y ya ha superado el 7 y pasa al notable. Sí que es cierto que hay que comentar que hay ciertos tramos del partido donde parecía que a lo mejor podíamos ver al United de toda la vida, sobre todo al final del partido, tras el 3-1 del Brighton, donde de repente era todo un asedio del Brighton, volvían a venir estos fantasmas de no saber mantener un resultado, llegaron a meter el 3-2, pero dentro de que no lo consiguieron durante todo ese tramo final, mantuvieron una calma que no se acostumbra a ver dentro del United en esos tramos del partido. Al final acabaron metiendo el 4-2, aunque fuera al final para dar un poco de tranquilidad. Al principio del partido sí que es cierto que también el Brighton me dio la sensación de que ofensivamente fue un pelín superior, pero es que después de eso, quitando esas dos partes, esos dos trozos inicial y final, vi un United muy bueno. Una presión adelantada muy buena que al final implicaba muchas pérdidas del Brighton. Vimos a un Brighton, o yo al menos vi a un Brighton irreconocible, que creo que también es mérito de esa presión del United. Falta todavía por engrasar un poco Sesco. Creo que igual que hablamos de Gyökeres en el Arsenal, Sesco en el United le falta encajar un poquito, pero Cuña, Mbeumo, Bruno, aunque sea una posición más retrasada, creo que se está viendo, o ya lo que ya se había visto hasta ahora, ¿no? Que son unos jugadorazos y que tienen una calidad impresionante. Y me da la sensación, aunque aún sea demasiado pronto y sean pocos partidos seguidos, pero que puede que sea el momento que si se mantienen así, puedan ser el United que todos esperábamos o que todos queríamos ver, ¿no? Después de todos los fichajes, de decir, joder, puede luchar por las cosas, ¿no? Y además, mencionando el hecho de que después de esto están sextos a 2 puntos del Bournemouth, que es el segundo, después de haber jugado contra Chelsea, City, Liverpool y Arsenal. Que creo que eso también se comenta poco, ¿no? Al final estamos hablando de un United que creo que es de los equipos que peor calendario ha tenido al inicio. Ahora le viene un calendario un poco más asequible. Durante el partido escuché también un dato muy interesante, que era que todos los partidos en los que el United ganó la posesión, perdió el partido, y todos los partidos en los que no ganó la posesión, ¿Qué tan United ha es ganado esto? el partido. Esto es tan United, es que no podría ser otra cosa. Con el Brighton ha pasado lo mismo. Ganaron perdiendo la posesión. Entonces, ahora sí que es cierto que viene un tramo, ¿no? Contra Forest, contra, Tottenham, tienes Everton, Palace, que habrá que ver, ¿no? No son equipos tan superiores a lo mejor como un City, como un Liverpool, donde puedes perder la posesión, digamos. Habrá que ver si les dejan la posesión, son capaces de generar o de ganar de la misma manera que lo han hecho en otro tipo de partidos, o si aún así ya consiguen como quitarse eso de decir, hombre, ya hemos pillado un poco el ritmo, ya tenemos un buen equipo, podemos tener el control del balón, jugar de esa manera y ganar igualmente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero fue un dato que me resultó bastante
bastante curioso que se volvió a cumplir y a ver las próximas semanas. Son 3 partidos ya seguidos ganando en Liga. Pues ahí está, el United que se va enganchando a la clasificación con Cuña muy enchufado, donde por fin destapó el tarro de las esencias con el gol que hizo. Y en una tendencia bastante interesante hacia arriba. Este United va a dar guerra. También menciona aparte la grúa Casemiro, que Juan lo ha visto en sus mejores momentos. Yo creo que no estaba en buenos momentos ahora en el United, pero hizo un partido muy, muy, muy bueno. Yo solo espero, Juan Víctor, que el sobresaliente sí que lo tengáis compartido. Es la única que espero que coincidáis. Juan, ¿qué tienes tú? Qué presión. Yo tengo al Sunderland. Ha encantado Bingo. Mi hermano ha hecho el gesto. Ha encantado Bingo. Pues venga, háblame del Yo tengo Sunderland. al Sunderland y lo quería también personalizar en Granit Xhaka, que me parece que aporta muchísimo. Bueno, en general el Sunderland, el equipo está haciendo una temporada tremenda. Yo creo que inesperada, por mucho que pensáramos que ya se comentaba, ¿no? Que estaba montando una buena plantilla y que podía ser un equipo que no pasara tantos apuros e incluso que evitara el descenso y no como ha ocurrido siempre con los recién ascendidos en las últimas temporadas, ¿no? Pero es que no solo eso, es que yo creo que están superando las expectativas y para mí lo personalizo en Xhaka porque me parece que juega un papel muy importante en ese equipo, tanto a nivel futbolístico, porque está en los balones parados, defensivamente es un bicho, incluso tiene buen disparo, ha dado alguna asistencia, como a nivel psicológico, porque lo nombraron capitán desde que fichó por el Sunderland y yo creo que aporta un carisma y una energía en ese centro del campo muy importante. Es un equipo que no se vino abajo ayer en Stamford Bridge, incluso encajando gol en el minuto 4, hasta el punto de lograr la remontada y llevarse los 3 puntos que al final pues, lo sitúan en posiciones de prácticamente de Champions, ahí empatado con el Tottenham. Y bueno, yo creo que poco más que decir. Es verdad que ha tenido un calendario más asequible, pero todos contábamos con que ahora empezara ya a caer y en Stamford Bridge ha ganado. A ver qué le depara el futuro, porque ahora le viene, pues eso, el Everton en casa, que es un partido que puede ganar, pero luego ya le viene Arsenal, Fulham, Bournemouth, Liverpool y City seguidos. A ver qué tal. Quizás cuando nos planteemos ahí en la jornada 16 veamos si esto ha sido un espejismo o si este equipo realmente puede aspirar a algo incluso más elevado que solo eludir el descenso. Sin querer yo bajar el suflé, porque es que lo que dices es súper interesante con el gol de Garnacho, porque no solo que se repusieran a este golpe, sino que ellos empezaron apretando al Chelsea. Lo que pasa es que les pilla en una transición, que pierden el balón, les pilla Garnacho, pero empezaron pisando área del Chelsea y apretando, y cuando les metieron el gol dijeron, seguimos así, no fue un equipo que metió el culo atrás con el 5-3-2 que tienen y esperar al Chelsea salir a la contra, para nada. No estuvieron todo el rato, sobre todo la primera parte, en la segunda las fuerzas iban flaqueando, porque en la presión adelantada iban rotando muy bien los de arriba, Isidor, el otro delantero no recuerdo el nombre, da igual. Iban rotando en la presión y se movían un montón, es un desgaste muy grande. Y la verdad es que a mí me dejó, mira, yo había visto el Sunderland en otras ocasiones, no me había dejado buenas sensaciones y me gustó mucho el otro día, la verdad. Con el último gol ya avisaron porque tiene una ocasión muy similar en el 70 y pico y en el último minuto que estaba el medio de campo y la delantera del Chelsea en otro distrito, no estaban en Stamford Bridge, estaban en otro distrito porque para cuando llegaron a defender ya era Boxing Day. Hizo ese 1-2 que les mete 17 puntos. Y el único, mira, y me gusta que hayas comentado de la jornada 16 porque creo que son 6 o 7 jugadores africanos que tiene el Sunderland en rotación y que son habituales de los, si no de los 11 titulares, de los recambios durante el partido. Veremos cómo le afecta a partir de entonces. Ya sabéis que este año hay Copa África, el tema de que estos jugadores marchen. Pero por lo pronto, 17 puntos, posiciones Champions, y que les quiten lo bailado y ahora a seguir tirando. A seguir tirando. No sé si quieres comentarte algo más, Víctor. Sí, yo quería
comentar dos cositas más. La primera es en la parte de la personalización, que ahí estoy completamente de acuerdo con Juan, porque creo que Granit saca lo mejor de todos los jugadores del equipo. Eres idiota. No quiero decir nada más de él. Y lo otro es a nivel de equipo, con respecto a lo que comentáis de la posición y todo, creo que para mí lo importante no es si el Sunderland está en disposición de poder luchar por todo o no, sino que aunque le vayan mal estas jornadas y se vaya a la jornada 16, va a estar en la jornada 16 con 17 puntos, lo cual un Wolves, un Burnley o un Leeds probablemente lo firmarían ahora mismo. O sea, yo creo que es la tranquilidad de decir, ellos son conscientes de que su primer objetivo es salvarse. Y ahora mismo tienen casi la mitad de puntos conseguidos en únicamente 9 jornadas. Obviamente puedes perder contra el City, contra el Liverpool, podrías haber perdido contra el Chelsea, puedes perder muchos partidos, pero ahora vas a jugar primero con la confianza que te da el estar en cuarta posición en la jornada 9 y segundo con la tranquilidad que te da saber que ya tienes 17 puntos, que estás a 11 del descenso aunque acabe de empezar la temporada y que sabes que los partidos difíciles que tienes que jugar ahora contra los que hemos comentado, Liverpool, City y compañía, no son partidos entre comillas a vida o muerte, como podemos hablar de unos Wolves o de un West Ham de es que pierdo 3 partidos más, me desengancho del tren y dime tú cómo recupero ahora un bache de 7-8 puntos en pocas jornadas, ¿no? Creo que también hay que valorar eso en el sentido de que ese primer objetivo que tienen ellos después de haber pasado durante tantos años por el barro, por la tercera división y todo lo que han sufrido, de decir, chavales, llevamos 9 jornadas y tenemos 17 puntos, sigamos con ello. No sé si queréis añadir algo más, pero estoy súper orgulloso de vosotros de que hayáis coincidido en el sobresaliente porque para mí era el sobresaliente más claro o la nota más clara de esta semana. Más allá de que Juan me hubiera colado al Real Madrid después de ganar ya a la Juventus y al Barcelona esta semana, digo, uy, Juan me va a colar aquí en el sobresaliente a los blancos. Digo, esto no toca aquí. No, pero si no, un día que me inviten al de la liga y lo comento allí. Ahí queda. Le voy a tirar el guante a Channels para que el día que les haga falta te cuelen ahí y que va a ser bastante divertido. Bueno, las notas de la jornada están puestas. Víctor, vámonos con el equipo hemipléjico de la semana. Nos queda una semana de hemiplegia o de indigencia, la que tú quieras. Sí, claro, pero es que todas las semanas ya verás tú cómo van a ser así. Porque damos paso a la nueva sección, el 11 hemipléjico de la Game Week. ¿Con qué jugamos hoy? ¿Cuál es la formación? 4-3-3. ¿Vale? Vamos esta semana. Otra vez, big at the back. Me gusta ver cómo los defensas fallan. Bueno, en portería seguramente tengamos me lo vas a poner complicado, me parece, esta semana, ¿eh? Creo que sí. Sí. No, ¿qué portero dirías tú, Juan? Porque yo no lo tengo nada claro. Pues por decir, podría ser Pickford, podría ser El del Sels. Wolves, Bueno, Sels, Sels. ¿Habéis visto el gol del Bournemouth? el del El córner. Sí. El de... Yo creo que debería ser Sels. O sea, no hay otro Víctor. Si no es Ha él, lo encantado tiene que Bingo. cambiar. Ahí está. Ha encantado Bingo. Bien ahí, Juan. Es que ¿Has está visto? cazando moscas. No sé si habéis visto el gol, Sí. lo que hace. Que no sé qué gesto. Mira que me gustaba ese portero, que era mi portero de inicio de este año, pero yo no sé en ese gol qué ha hecho, porque era vamos, para quien no lo haya visto, un gol olímpico en el que le pasa el balón por al lado de la mano y lo que hace es intentar darle, pero hace así como falla, intentando darle al balón. Muy raro. Yo creo que está siguiendo un poco lo que es el Forest este inicio de temporada. Totalmente. Pues acierto para Juan, puntiño para él. La defensa. ¿Queréis probar o voy diciendo...? No, mira, alguien del Liverpool tienes que tener. No sé si a Kerkez marcó. Igual tienes a Van Dijk o tienes a Konaté. Es que el Liverpool le tira en otra posición. Mm, Es que como solo meto a uno por equipo, me he ido se más para arriba, complica. digamos. Yo creo que puedes tener a Gudmundsson, que lo cambiaron en el 44. Ahí he puesto del otro lado. Adiós. Sí, había Adiós. jornadas que era el buen Nick Diouf y ahora es el Malik Diouf. Has puesto a Diouf. Joder, Juan está en racha, tío. Parece que te va leyendo la mente. En esa derrota del Leeds 2-1 del West Ham allí, Malik Diouf es nuestro lateral izquierdo más. Venga.
Bueno, del Everton. Tiene que haber un defensa del Everton. No sé si tienes a Tarko o a King. O al lateral. Sale Mikolenko. Mikolenko. A Mikolenko. Mikolenko. A Vitali Mikolenko, correcto. Van dos. Juan, otro defensa. ¿Qué puede tener mi hermano en el equipo? Alguno del Chelsea. Me Tenía- tiro a Ese sí va a meter a Enzo seguro. No. A Cucurella, iba a Joao. Sí, Cucurella, me- cuidado, ahora luego lo comentamos porque. O sea, bueno, luego lo comentamos en el transfer y en transferado. Con el Chelsea me ha pasado lo mismo que con el Liverpool. Podría haber metido a muchos jugadores, pero por más o menos lo que tenía puesto me he ido para arriba. Entonces, de los dos que me quedan, tenía que hablar No. del Wolves Burnley. Claro. Delanteros no iba a meter porque metieron muchos Porque han goles. metido goles. Y como mucha gente. Esteve. Correcto. Mm. Con tema bench boost o contra los Wolves, que podemos tal, no sé qué, pues lo he metido más un poco por eso. Y nos queda un defensa que Que puede puede ser- ser. Nottingham. No, ya hemos puesto al portero ahí. Ah, es verdad. Vale. ¿Del Brighton? No, tampoco. Bueno, entonces del Newcastle. No, me he ido al otro lado. Al Fulham. Sí, porque el primer gol de Newcastle es una cagada de Bassey, de Calvin Bassey, Ah, vale. que Pérdida la de pierde, balón. deja solo a Murphy y simplemente por eso dije, o sea, fue ver la cagada y dije, no sé cómo va a acabar el partido, pero ya lo pongo en el Pero equipo. tiene que entrar. Si hubiera metido gol me hubiera tocado borrarlo, obviamente, ¿no? Pero Bueno, nuestra entonces la línea de 4 son Basi, Esteve, Mikolenko y Diouf. La línea 3 de medio de campo. Juan, ¿qué puede llevar en el equipo? Ha dicho que Enzo no. Es que ya, claro, hay Ahí que pensar en partidos porque esto, no sé si la gente, pero esto es totalmente improvisado. Meterás a Reinders. correcto. Meterá a Reinders. Que además Reinders es Reinders. curioso porque esta semana sin Nico y sin Rodri creo que ha jugado, si no me confundo, en la posición esta de 5, mucho más atrasado. Así que, sobre todo en términos fantasy, cuidado porque pierde mucha efectividad jugar con Reinders ahí atrás. Podría ir Grealish. Podría ir Grealish, es cierto. Pero ya está Mikolenko metido. Es verdad. Podría ir Claro. Saka. Saka, Saka. que es el equipo, es el partido que repito, ya aviso. Bueno, claro. Saka. Liverpool podría ir también cualquiera. Sí, con el Liverpool lo que me ha pasado es que dudaba entre medio del City y delantero del Liverpool o medio del Liverpool y delantero del City. Y me he ido a medio del City y delantero del Liverpool. Semenyo, has metido a Semenyo. No. No, tampoco. No sé, ¿quién es el tercero? Es que me he ido al United. A Bruno Bright, Fernández. a Tampoco. Baleba. ¿A Baleba? Tremenda basura de partido que hizo. O sea, mira que es muy buen jugador, pero es que no dio una. Pobre chaval. Pero ni una. O sea, a mí me parece buen jugador, o todo lo que había visto me había gustado, pero el otro día jugó un muy mal partido contra el United. Mucha pérdida de balón, un poco perdido. Y fue otro de los que estaba acabando de ver el partido y dije, lo tengo bastante claro, lo tengo que poner. Bueno, pues ya tenemos a los tres del medio. Baleba, Reinders y Saka, los tres de arriba. Uno es Pedro, ya lo has dicho. Otro repites en el partido del Arsenal, me parece que es Joker, es mal que te pese, Juan. Y otro Liverpool ha dicho, o sea que tiene que ser Efectivamente. Ekitike. ¿no? Ahí está. Pues ya tenemos el 11 hemipléjico. En una semana que además ha sido realmente hemipléjica. Yo he visto ahora mi clasificación general, hemos hecho 36 puntos y ha sido, pero vamos, asusta al demonio cómo estamos situados nosotros en la clasificación ahora mismo. Solo quiero comentar que creo que le va a hacer daño a Juan, que ha habido un jugador que casi ha hecho él solo más puntos que nosotros. No sé si lo tenías tú en el equipo, Juan, o quién era. He visto a alguien que tenía en el último del banquillo a Van de Ven. No, ¿lo tienes en el último banquillo? El último del banquillo. Ay, Dios mío. Bueno, pues con esta pequeña crisis vamos a pasar al transfer in, transfer out. A mí esta es mi sección favorita. Claro, una sintonía Nubet para decir los transfer in y los transfer out. Sí. Vamos ahí, dale, Chanes. Ostras, tienes que haber visto los goles de... Bueno, no, claro, te habrán saltado las notificaciones y estarías que se te ven los demonios, ¿no?
Sí, pensaba que era el mismo gol porque además estaba allí en el, en el estadio, digo, pero no puede ser, esto se me ha repetido el primer gol, pero no, ha metido un doblete Van de Ven, que la semana pasada es verdad que comentábamos que incluso podría ya sobrar en los equipos, yo lo he dejado ahí, pero no era partido y bueno, a ver, está justificado, no era partido, no era jornada para ponerlo, porque llevo doble de Arsenal y Mm, Senesi que jugaba en casa con el Nottingham y siempre suelo jugar con 3 defensas. De mm. hecho, le tenía más fe a Gudmundsson jugando en casa contra el West Ham que a Van de Ven. Pero bueno, ahí ha hecho sus 23 puntitos y he visto alguno por ahí que lo ha alineado y por supuesto yo creo que coincide con las puntuaciones más altas de la jornada, de una jornada que como has dicho antes ha sido de una puntuación muy baja. Sí, estaba mirando y la puntuación media esta semana en la parte actualizada, no sé cuánto es, la verdad, pero creo que son 38 puntos. Diría que ha sido lo último que he visto. Un auténtico desastre, la verdad. Un auténtico desastre esta puntuación. Nosotros hemos hecho 36, o sea que estaremos por bajo de la esto. En la sección del pánico paciencia, Juan, yo tengo ya pánico absoluto a Joao Pedro la idea es cargárselo. La Sí, idea es cargárselo absolutamente ya y traer almacetas. sí. Es que además el cambio está cantado. Es que te lo están pidiendo, ¿no? Es que te Sí. están invitando, haz esto, por favor. Totalmente, porque además de precios son muy parecidos, creo que vale un poquito más ahora Mateta porque subió, Sí. pero no sé si son 7,5 y 7,6, o sea que si tienes 0,1 por ahí que te sobre de algo, lo puedes meter. Y sí, efectivamente, yo a Pedro, yo ya le he dado muchas oportunidades, pero es que no, ya no, me pasa un poco con lo que me pasaba con Watkins hace una serie de semanas, y es que ya no es que meta goles o participe, ya es que no genera, es la sensación al verlo, que no es lo mismo ver el dato frío que ver el partido, y cuando ves el partido es que no tiene nada, y a veces ayer hubo una jugada en la que pudo tirar y no tiró, Ujú. no Otro sé, o pase sea, atrás de Estebao que no llega o que se queda corto sí, y es como que, aunque no fuera su culpa, es esa tendencia, ¿no? Del delantero a cuando está bien, los balones le caen donde está y cuando está mal, ni aunque le caigan donde está, o se resbala o no llega por milímetros o lo que, bueno, las rachas de los delanteros es lo que tienen. Y yo creo que le está en exactamente, mala racha. sí. Por contra, en el que hay que echarle un ojo porque se tiró el partido viviendo en el área contraria es Marco Curella. Yo en la primera parte conté 4 toques en el área rival y uno que casi llega, y en la segunda parte decidí dejar de contar porque digo, ya me es suficiente, no necesito más para saber que ojo con Marco Curella, que es súper, súper atacante. Es el análogo por el lado izquierdo de Daniel Muñoz en el Crystal Palace. Lo que pasa es que es caro. Son 6 millones. No, nosotros no tenemos dinero. No sé tú, Juan, si tienes hueco para hacerle a Marco Curella, pero con el doble del Arsenal igual no hay tampoco presupuesto. Yo con la jugada que estoy pensando hacer, que he cambiado la Mm, que inicialmente quería, y ahora os la cuento, sí que podría hacerle hueco quizás, pero es que no sé si me merece la pena, porque al final hay que pensar también que no te vale de mucho llevar 4 o 5 defensas buenos, 4 en este caso, si vas a jugar con 3, porque siempre vas a tener ahí en el banquillo 5 o 6 millones que no lo vas a aprovechar, es un poco desperdicio, ¿no? Entonces yo por eso, aún así me estoy planteando meter a Muñoz, porque creo que le voy a poder hacer hueco, pero claro, iba a quitar a Van de Ven, y ahora a ver quién ujú. lo quita con el doblete de hoy. Vas a ser el contrafomo, ¿eh? Porque si me voy al transfer in, transfer out, de momento no está dentro de los más transferidos, pero no me extrañaría. Mañana lo estará. Hmm. Mira, Yo- dime. no, yo iba a decir que yo tengo pensado, yo quería meter a Saka y quitar a Gyökeres y hacer un doble cambio ahí, que creo que lo comenté la semana pasada, pero al final me he arrepentido y voy a ir con 2 del Arsenal. Voy a quitar a Gyökeres y a Joao Pedro Ujú, y ¿vale? voy a meter a Mateta, por supuesto. Y tengo dudas, pero creo que me la voy a jugar con un delantero del Brighton que está
teniendo muchísima participación, también está generando mucha intervención en goles esperados, que es Welbeck, que además metió un golazo de falta ayer. Metió un golazo de falta. Ujú. Tiene un precio muy asequible, está en 6,4 y permite hacerle hueco a otros delanteros. Y además el Brighton tiene ahora buen calendario porque le viene Leeds en casa, ni más ni menos, Crystal Palace fuera, que ese es duro, pero se puede dejar en el banquillo, y luego tiene Brentford en casa, que hemos visto que el Brentford fuera baja bastante el nivel, y Nottingham Forest fuera, que al final da igual fuera que en casa porque están como están. O sea que con esos 4 partidos, luego Aston Villa en casa y West Ham en casa. O sea, es que son 6 partidos muy asequibles para un Brighton que yo creo que Welbeck ahí puede hacer algo. Así Ujú. que esa es De ahora hecho, mismo, a día de hoy, mi pedrada. es el quinto jugador más transferido a favor esta semana, con casi 100, bueno, 87.000 entrenadores que lo han traído. El segundo y el tercero, me sabe mal porque la gente que nos va a escuchar no va a llegar a tiempo a esto, pero Mateta y Thiago, que son o sea, el que más es en Mbeumo, luego Mateta y Thiago, delantero de Palace y Brentford respectivamente. Bueno, se predice que van a subir de precio esta noche, así que cuando salga el episodio, que saldrá mañana lunes, ya habrá en cambio de precio, supuestamente. Y nosotros, Víctor, creo que vamos a activar también la misma palanca que tú en cuanto a la delantera. Sí, lo haremos ahora en acabar probablemente y así nos evitamos esa subida, porque creo que además no podemos permitirnos la subida, ¿no? No, no podemos. No, nos da justo. Tenemos 7,5 más 0,1 en el banco. Así que nos da clavado para el cambio. Iremos juntitos, Juan, de la mano con Mateta, a ver qué tal. A ver si deja de fallar ocasiones claras. Pues sí, de hecho tiene, como comentamos el otro día, todavía tiene una diferencia muy grande entre los goles que genera y los que mete. Así que eso significa, traducido un poco al idioma normal, que tiene handicap de goles por meter, o sea que tiene que meter más goles de los que está metiendo. Lleva 5 y debería llevar más. Bueno, pues esperemos, ahora que va a venir a nuestros equipos, que empiece a sumar en este aspecto. Otro de los temas que quería con el pánico y paciencia, yo creo que con Enzo tenemos que seguir teniendo paciencia porque aún, bueno, el otro día no jugó en posiciones, bueno, ya lo comenté yo, el hecho de que estuviera sancionado a mal gusto, puso a James en la banda derecha y no estuvo mucho tiempo como ese lateral invertido que proyecta tanto a, a Enzo. En el transfer out de esta semana hay mucha gente, o sea, los del Liverpool están desapareciendo, sobre todo la defensa. Juan, ¿confiamos en algún punto? Ya hemos hablado mucho del ataque, pero la defensa del Liverpool es que tampoco está carburando. Y ahora mismo las fixtures que tienen por delante tampoco son Aston Villa y City las realmente próximas 2. apetecibles. Claro, Aston Villa y City después sí que se le aclara un pelín. Sí, Por el precio que tienen, paniqueamos con esto y ya volveremos si los enganchamos más adelante. sí, yo creo que no merece la pena. No merece la pena a día de hoy y menos jugando ahora contra un equipo que viene, como hemos dicho antes, en una dinámica totalmente contraria y luego fuera en el Etihad. O sea, es que yo creo Ujú. que no tiene mucho sentido de hacer eso, o incluso ya no solo defensa, sino también el ataque, a partir de la jornada 12 me lo plantearía. A día de hoy no. Y por último, en este pánico y paciencia, Víctor, cualquier jugador del West Ham, yo creo que es auténtico pánico. Pánico, pero tiene pánico hasta el propio entrenador, creo yo, viendo el panorama últimamente. O sea, sí que es cierto que tiene Burnley en 2 jornadas, pero Newcastle, Bournemouth, Liverpool, yo no lo dudaría y si tienes algún jugador fuera. Como mucho Bowen, pero es que Ya ni eso. Para pillar ni a eso. Bowen pillas a Mateta o vas a más abajo y coges a Igor Thiago del Brentford. Sí, sí. Que ahora tiene... Cuidado con el Brentford, quizás es interesante buscar algo en ataque. No sé si tú le habías echado un ojo a este equipo en cuanto a Fantasy, Juan, ya que lo habías metido dentro de las notas de la semana. Sí, lo más interesante es Igor Thiago. Lo que pasa es que, claro, hay que decidir, ¿no? Como solo tenemos huecos para 3 delanteros y uno está Mm. cogido, que es Haaland, y otro prácticamente, que es Mateta, queda uno. Y yo al final me decanté por Welbeck por calendario. Pero sí, es muy interesante Igor Thiago, que tira los penaltis, que además ha metido ya
6 goles en 9 partidos, o sea que Ujú. muy bien, tiene unos números muy, muy buenos y me parecería interesante. Ouattara Dango, a mí al principio de temporada me parecía muy interesante, luego es verdad que rota mucho, no es titular indiscutible. Entonces yo quizás de irme a por otro del Brentford, quizás tiraría más a por Shade. Bien, sí, el otro extremo, el extremo izquierdo. Me parece, me parece bien. Me parece bien. Sería también una opción interesante, pero claro, el Brentford también buscando la gente de ataque. Sobre todo por esos jaleos que montan en el área con los saques de banda y los corners y demás, que ya lo hablamos el día del Chelsea, embarran todo y y están ahí con la caña de pescar a punto para empujar al balón. Os quería preguntar, Víctor, porque claro, ya hablamos la semana pasada de ellos, esta semana también hemos hablado de este equipo, concretamente tú. Mbeumo, Cuña, en el mediocampo, Pues mira, después, o sea, Bruno también. llevaba varias semanas diciendo que Bruno por delante de Mbeumo y Cuña, y creo que después del último partido cambio un poco la opinión. Mm, Eh, entre Mbeumo y Cuña, ahí ya me haces dudar. Creo que las dos opciones son buenas, porque al final ambos hacen un buen partido. Creo que es Mbeumo al final el que hace doblete, con ese 4-2, bueno, con el cuarto gol en el descuento prácticamente. Pero creo que ambos son buenas elecciones. Creo que es lo típico que hemos comentado en algún podcast, sobre todo la temporada pasada, de cualquiera de los dos que elijas es bueno, simplemente tienes que tener la suerte de que cuando lo elijas sea ese tramo de temporada en el que devuelve más que el otro, por decirlo de ujú. alguna manera, ¿no? Pero creo que ambas opciones son buenas y ahora mismo te diría que un pelín por encima de Bruno. Y más con el calendario que tienen, que juegan con Forest, Tottenham, Everton, Palace y West Ham. Creo que puede ser buena opción. Y más si mantienen lo que hemos hablado del United, de lo que parece que están demostrando en estos últimos partidos. Muy bien, muy bien. Pues Juan, cuéntame si tenías algo más anotado así a corto plazo que pudiera ser interesante que se nos pueda escapar en cuanto a fantasy. Bueno, yo creo que ya todos sabemos que el Crystal Palace cambia la tendencia del calendario después de ir al Emirates, o sea que Ujú. ahí pues cualquiera por supuesto Mateta, que ya lo hemos dicho varias veces, y yo personalmente voy a ir también con Sar y probablemente incluya un defensa, que no sé si va a ser Muñoz o Guehi, pero yo creo que hay que ir fuerte con el Palace. Luego, como he dicho también, el Brighton Ujú. tiene un buen calendario, de hecho, a corto plazo, para la jornada 10 recibe al Leeds, que puede ser un buen partido para ir pues con los Minte, con Welbeck. Y la defensa quizás se me antoja un poco más complicado, pero sí algún Jorginho Rutter también podría ser una opción. Yo creo que esos tres pueden ser bastante factibles. Y el Fulham no me fío nada, juega en casa con los Wolves, pero es que claro, están tan mal que probablemente sea un partido que además el Fulham se hace también fuerte en casa, deban sacarlo adelante y además es que ya no me atrevo a decir que el Sunderland es asequible, pero en 2 jornadas, o sea, tienen Wolves, Everton fuera y luego Sunderland. Ujú. Quizás es el momento de ir con algo del Fulham, que el año pasado estuvo mucho mejor y Wobby este año no está tan bien. Y si no, pues el delantero que ahora se ha sentado en el 11 con la lesión de Muñiz, se ha sentado Raúl Jiménez y no lo está haciendo mal del todo. Y para terminar, pues no sé si algo también del Newcastle, porque va no me sale, al local de ensayo de los Trotamúsicos Los esta invitan, jornada. ¿eh? Y yo creo que cualquier opción de ataque también puede ser buena. A mí me está gustando mucho Bruno Guimaraes, porque Mm, está teniendo mucha participación en ataque y puede ser una opción interesante. Y si no, por supuesto, pues Waldmade o Gordon incluso, aunque está un poquito perdido en Champions. Está mucho mejor en Champions, que lleva ya creo que 3 goles, Le molan que, las citas importantes. sí, sí, que en Premier, pero bueno, cualquier opción de ataque Bueno, iba a comentar que eso sí que lo tenía anotado.
Jacob Murphy es una pena que no tenga más participación y que no Ujú. sea indiscutible, porque al final tiene por ahí a Elanga y hay mucha rotación. Pero es un tío que cuando juega y tiene continuidad, siempre cumple, siempre rinde y sería una opción a nivel fantasy muy interesante. Y de lo que he visto, eso es lo que puedo comentar. Y a largo plazo, Víctor, yo tengo aquí un par de calendarios que pueden ser interesantes. El del Aston Villa después del Liverpool, el del Bournemouth en un par de semanas o el de incluso el Burnley. Cuidado, ¿eh? A partir de la semana que viene, sí. O sea, son 3 equipos que les quedan 1 o 2 partidos un poco complicados y ahí les cambia un poco la dinámica. Si hablamos ya para querer meter esta jornada más a largo o medio plazo, los primeros nombres que diría son los que ha dicho Juan, de Palace y Brighton, descartando la defensa de Brighton, como han comentado. Yo ahí solo tiraría por la delantera, Minte, Baleba, Welbeck, Jorginho. efectivamente. Otro nombre, otro equipo que tiene buen calendario, pero que después del 0-3, es el Everton, porque tienen Sunderland, Fulham, United, Newcastle, Bournemouth. Pero Ahí la forma de Ndiaye, la forma de Grealish se han ido bajando, ¿eh? No es tira un el poco para... empezó más fuerte la temporada. Sí, A mí y el a lo de ayer mejor... me está gustando. Lo que pasa es que está teniendo mala suerte, porque no sé si habéis visto, perdona que te he cortado, Víctor. Me ha fastidiado mucho porque yo en ayer lo tengo. Ujú. En 2 partidos consecutivos ha puesto un balón de gol, pero de gol a Beto, y lo ha fallado. De hecho, en el de hoy le ha pasado 2 veces. El segundo es verdad que era más complicado, que era ya casi al final, que ha rematado Beto ahí medio de chilena y ha hecho un paradón vicario. Pero el primero era que no ha rematado Beto y era un balón, y con el City pasó igual en el Etihad. Puso un balón de gol al que no llegó Beto y eso hubiera sido una asistencia. Entonces, y está siendo muy participativo. A mí en de ayer sí me está gustando. Lo que haría el Everton con un buen delantero. Con un delantero, punto. También. Bueno, pues, oye, bastante fantasy para la semana. También tengamos en cuenta. Mira, otra cosa, yo quería comentar también de Florentino, el medio centro del Barley. Es un imán también para las DEFCON. Creo que en los 5 partidos que había jugado, sin contar el de hoy, que no he llevado la cuenta, tenía +2 del DEFCON en todos. Así que también puede ser interesante a bajo precio. Y hoy se ha destapado el delantero, tengo que mirar el nombre, porque no lo recuerdo, no era Foster, que Foster ha metido en el 95. Fleming o algo así. Fleming, Fleming, sí, sí. sí, que ha hecho doblete y también podría ser interesante, por lo menos para ponerle un ojo, a ver qué, porque también es económico y demás. Con esto dejamos la fantasy y vamos a la semana que viene, que aún queda una semana entera, y tratamos de adivinar el capitán. Oh, Captain, my Captain. Oh, Captain, my Captain. No tenemos partido el viernes, vamos directamente al sábado 1 de noviembre. Además tampoco hay partido a la hora del Bermud, vamos directamente a las 4, con Brighton Leeds, Burnley Arsenal, Palace Brentford, Fulham Wolves y Nottingham Forest Manchester United. A las 6:30 partidazo, Spurs Chelsea. Y a las 9 otro partidazo, Liverpool Aston Villa. Para el domingo solo 2 partidos, West Ham Newcastle y Manchester City Bournemouth. Cuidado con este, interesantísimo. Y para el lunes la revelación recibe a la que esperamos que sea también otra revelación, Sunderland Everton. Víctor, yo también veo una semana abierta en cuanto a la capitanía aquí. Sí, sí, porque al final el nombre que pensamos todos siempre, que es Haaland, juega contra el Bournemouth, que ya vemos cómo está, segundo, demostrando lo que está demostrando, es bastante complicado. Y además tienes partidos como, por ejemplo, el Newcastle visitando el local de los Trotamúsicos, como ha dicho Juan. ¿Qué más tienes por ahí? Puedes probar en un United viendo cómo están jugando contra el Forest, que sigue sin demostrar nada. El Arsenal, aunque el Burnley en casa es un poco peligroso, pero puedes probar también con un Arsenal. Hay opciones, hay opciones. Juan, yo supongo que coincidirás, porque ya no solo Haaland, sino que tenemos al Macetas ahí jugando en casa contra el Brentford, a Saka contra el Barley. Si te quieres pegar el Pedrolo con Welbeck contra el Leeds, hay Sí, opciones. sí, yo iba a decir precisamente Mateta.
Veo que Mm. puede ser una buena jornada para él, porque lo que hemos comentado antes, el Brentford fuera de casa no es igual que en casa. Ujú. Y por cierto, el Palace, que también está, pero lleva ya 3 partidos sin puntuar. Bueno, perdón, tuvo el empate del Bournemouth, pero ha Ujú. perdido en el campo del Everton y hoy es verdad que en el Emirates. Entonces, bueno, yo creo que puede ser el momento para que retomen la senda de la victoria y ahí Ujú. el Macetas puede tener mucho que decir. Entonces, a mí sería mi opción como capitán. Bueno, interesante. Oye, pero es que no son, claro, no son pedradas, tampoco son pedradas Pedrolos, ¿eh? Porque veremos a ver el City contra el Bournemouth en casa, los que la opción conservadora es Haaland, pero las otras opciones dan mucho pie a juego, a juego. Incluso ese Nottingham Forest Manchester United, yo qué sé, me parece más aventura que el Palace o que el Arsenal, pero sigue siendo una aventura bastante que se puede recorrer también. Un Mbeumo Cuña o Bruno, no, Bruno Fernández no. Yo tiraría más en Mbeumo o Cuña en ese partido porque el Nottingham Forest defiende con la mirada. Hasta que entre en modus operandi Sondage, este equipo va a ser para fijarlo en cuanto a goles recibidos. Pues con esto estamos, 11:20 de la noche de domingo. Hemos dado buena cuenta de la jornada, hemos dado buena cuenta de la fantasy y mañana tenemos que trabajar. Juan, muchísimas gracias por adaptarte, muchísimas gracias por preparar la jornada también sin dar mucho tiempo, porque ya te digo, ha acabado la jornada hace 4 horas escasas, y por venir a contarnos todo esto de la Premier. Nada, muchas gracias a vosotros y como siempre es un placer estar por aquí colaborando. Víctor, muchas gracias a ti también. Un placer como siempre. Ahora seguimos aquí los dos mano a mano. Venga. Y a todos los demás, mañana dejaremos el podcast listo lunes y lo subiré y tendréis tiempo. Lo de la fantasy, bueno, queda toda la semana, aún quedan muchas noticias por ver, pero cualquier cosa vamos diciendo. La clasificación obviamente no la comentamos porque no está actualizada, aún no se han actualizado, ya la postaremos en Twitter. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias sobre todo a vosotros dos, Juan y Víctor, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Agradecer a los colaboradores habituales, Juan y Víctor, su dedicación durante esta hora a la Premier League. También a los menos habituales, no Chanes, que siempre están al pie del cañón por lo que podamos necesitar. Agradecer también a Tennis Channels el espacio que nos deja en el Team Channels para hablar de la Premier League y a Networking 365 por su colaboración y patrocinio durante este año. Recordad que nos podéis encontrar en diferentes agregadores de podcast, Spotify, iVoox, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Ahí tenéis un botón de apoyar. A pesar de que estos podcasts sean gratuitos, podéis escucharlos sin necesidad de aportar económicamente nada, hay una opción de que quien quiera colaborar económicamente a que se desarrolle esta actividad pueda hacerlo, sin ninguna obligación. Nosotros estaremos súper agradecidos a quien se decida hacerlo. Os emplazamos la semana que viene con un nuevo podcast en el que hablaremos de mucha Premier, mucha Fantasy, pero sobre todo de nuestro gran lema, del Haaland 2 Points. Hasta la semana que viene. Chao, chao.